tal, chicos? Ahora retomando las clases después de un buen tiempo de vacaciones, vamos a empezar con el primer tema de esta semana, que es morfología. Primero veamos una breve definición. La morfología es una disciplina científica, una rama de la lingüística, que tiene por objeto de estudio lo que es la estructura interna de la palabra. Aquí entra un poco a compararse mucho la morfología con la sintaxis. Ustedes han escuchado seguro hablar acerca de sujeto, predicado, verbo y diferentes elementos. Eso es sintaxis, es la estructura externa de la palabra. Pero acá morfología es la estructura interna, cómo está compuesta una palabra, y para ello vamos a ver su unidad básica. Su unidad básica es el morfema. El morfema que acá vemos es la unidad básica o la unidad mínima de la palabra, que tiene significado. Acá vamos a ver algunos tipos de morfemas que son los más comunes. Por ejemplo, acá cuando tenemos la palabra perrita. Perrita, uno rápidamente se da cuenta que viene de la palabra perro. Entonces, el morfema lexical, la raíz de la palabra es perro, que me indica la mayor parte del contenido. Mira, mamífero, canino, doméstico. Todos esos rasgos se ven en la raíz, perro. Ahora seguimos. It. It solo me indica un rasgo, que es un diminutivo. Y el a, que me indica que es femenino y singular. Pero la mayor parte, la carga de significado, la lleva la raíz. Ahora veamos lo que son los alomorfos. Los alomorfos son morfemas que se pueden expresar de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos alcaldesa, gallina y sacerdotisa. De alcalde, su femenino es alcaldesa. Yo no puedo decir alcalda, pero en otras palabras, como por decir secretario y secretaria, la variación es solamente la A. Pero ¿por qué con alcalde la variación es esa? Tiene que acabar así para que sea femenino. ¿Por qué? Porque es una propiedad que tienen los morfemas, que pueden expresarse de dos maneras distintas. O bien esa, o bien la A, o bien ina o isa. Cuando un morfema se expresa de distintas maneras, se llama alomorfo. Lo mismo pasa con el morfema de número. Ají, su plural es ajíes. Mientras que en palabras como menú, su plural es menús. Ahora, sucede lo siguiente, que el plural acá ¿cómo se indica? Con una S. Y el otro plural con ES. Esa variación expresa lo mismo, es un plural, te indica que hay más de uno. Pero esa variación significa que hay un alomorfo, es porque hay un alomorfo. Ahora veamos la clasificación de los morfemas. La primera forma de clasificarlas es debido a su ubicación. Los que van antes y los que van después. Por ejemplo, los que van antes siempre se van a llamar prefijos. Son aquellos que se ubican siempre detrás de la raíz. Por ejemplo, la raíz útil, si le agregamos un in, sale la palabra inútil. Tener, si le agregamos un entre, sale entretener. Legal, si le agregamos la i, sale ilegal. Y aquí podemos ver también otro alomorfo. Mira acá, ¿cómo se expresan los antónimos? Útil, para convertirlo en su antónimo le he agregado in, inútil. Ahora legal, para transformarlo en su antónimo le he agregado una i nomás, ya no un in, sino solamente una i. Las dos maneras se expresan lo mismo. Por ende se llama alomorfo, recordando lo que se explicó hace unos momentos. Ahora el sufijo. El sufijo generalmente va después de la raíz, por eso su nombre, sufijo, después de la raíz. Y puede crear muchísimas palabras, por ejemplo, de casa, casita, casucha, casona, caserío. Son morfemas que van después de la raíz y que cambian completamente su significado. Ahora el infijo. El infijo es aquella palabra que está, aquel morfema que está dentro, justo en el centro de la palabra. Generalmente indican diminutivos, como acá. Leonidas
leoniditas, lejos, lejitos. César, César. Esa variación para cambiarlo en un diminutivo siempre va a requerir un infijo. Y en el español peruano son abundantes los diminutivos. Es un estudio que se ha hecho hace poco que revela que la lengua que nosotros hablamos, justo acá en esta zona de Sudamérica, en Perú, tiene cantidad de diminutivos. El peruano difícilmente dice espera un momento, generalmente dice espérame un momentito. O sea, es una forma común de hablar ya propia de nosotros. Ahora veamos otra manera de clasificar a los morfemas, en este caso por su significado. Tenemos el morfema más importante, el morfema lexical, también conocido como lexema y también conocido como raíz. Ahora, es la que tiene la mayor carga de significado, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo acá, de vivir o de vivo, sale vivienda, vivencia, vivo, vivir, vivencial. Y también de palabras como mar, puedo derivar marino, marinero, marítimo, maremoto, marea. Pero, ¿cuál es la parte más importante? Es la raíz. Sin la raíz, el resto ya deja de tener sentido por sí solo. Es como la base. Ahora, acá tenemos un ejercicio. Encierra en un círculo el lexema de cada palabra. Yo voy a hacer las dos primeras. Mujeres. Mujeres viene de la palabra mujer. Entonces la raíz es mujer. Ilegales. Ilegales está en plural y aparte es un antónimo. Ilegales viene de ilegal y ilegal viene de legal. Entonces la raíz sería legal. De esa misma manera, ustedes también pueden resolver los otros ejercicios. Pasemos a la siguiente forma de clasificarlos. Ahí están los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos son muy distintos a la raíz. La raíz difícilmente va a cambiar, pero el morfema derivativo siempre cambia. Se deriva en distintos tipos de morfemas. Por ejemplo acá, en los morfemas derivativos están los prefijos y los sufijos, lo que hemos visto anteriormente. Los prefijos des, in y los sufijos dat, era indican cierto cambio de estado. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un sustantivo, como por ejemplo el bien, y yo lo quiero transformar en otro sustantivo, yo le agrego dat. Sería biendad, pero eso no sucede en el español. La i con la e generalmente se cambian por o, y por eso sale la palabra bondad. Entonces, de esa manera, estos morfemas derivativos permiten crear nuevas palabras. A ver acá, encierro en un círculo los morfemas derivativos. De nuevo voy a hacer los dos primeros. Presupuesto. A ver, presupuesto, ¿de qué palabra viene? Presupuesto. Presupuesto generalmente es en el ámbito económico, pero también nos damos cuenta que si reflexionamos en el significado de esta palabra, es lo que tú supones que te va a costar algo, es un presupuesto. O sea, pre ya vendría a ser un morfema derivativo, porque lo que queda es el supuesto. Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar? Es el presupuesto. Entonces, el morfema derivativo aquí sería pre. Subalterno. A ver, ahora subalterno, ¿de qué palabra viene? De alterno. ¿Y cuál es la palabra que lo ha modificado completamente? Sub. Esos son los morfemas derivativos. Pero ojo, los morfemas derivativos siempre van a cambiar completamente la palabra. Ahorita vamos a ver otro tipo de morfema que no lo va a cambiar, o sea, le va a agregar un poquito de significado, pero es mínimo. Pasamos al morfema flexivo. Ahora, el morfema flexivo generalmente indica el sexo, femenino o masculino, o indica el número. Tenemos singular o plural. Por ejemplo acá, tenemos acá el simple. Niña, ya está indicando el género. Niñas, está indicando el número. Ahora igual acá, gato, la O que me indica que es masculino y la S me indica que está en plural. Ahora pasamos
a lo que es el amalgama. El amalgama, ya estamos viendo unos nombres bien raros, ¿no? Alomorfo, amalgama. El amalgama es un morfema flexivo que solo sucede en los verbos. Tenemos, por ejemplo, el verbo andar, andar, anduve, andaba, andamos. Esas variaciones que solo suceden en los verbos, porque son bastantes, se llaman amalgamas. No hay ninguna otra palabra que tenga morfema amalgama que no sea un verbo. Tenemos acá, canté, duermo, trabajas. Ahora veamos acá los flexivos. Gallina. Gallina viene ¿de qué palabra? De gallo. Entonces se le ha agregado algo para cambiarlo de género. ¿Qué se le ha agregado? El ina. Ina sería el morfema flexivo de género. A ver otro. Baile. Baile. Por acá tenemos, pero veámoslos en el caso del morfema amalgama. Tomemos baile no como un sustantivo. No digamos el baile, sino, por así decirlo, yo quiero que él baile, o sea, ya es un verbo. Entonces ahí, ¿cuál sería el morfema flexivo? La E nomás. La E sería el morfema flexivo amalgama. Ahora veamos la última parte, la última clasificación de los morfemas en cuanto a su dependencia. Están los morfemas libres, aquellos que forman palabras por sí solos. Mar, sol, sal. Son algunos tipos de morfemas que no dependen de otros, por eso son libres. Ahora tenemos los morfemas trabados o los morfemas ligados. Acá tenemos morfemas que sí dependen de otros, por eso su nombre, ligados a otros. Maldad. Dad por sí solo, si lo tengo ahí aislado, no significa nada. Pero si lo tengo junto a otra palabra como mal, ahí ya recién cobra significado. Igual, salera, era, si lo tengo por sí solo no significa nada. Tiene sentido cuando está con sal, suavemente. Mente, uno puede decir, pero mente sí tiene significado. Sí, pero en ese caso no significa al órgano que tenemos ahí que piensa. No, significa al modo de hacer algo. Y si tenemos mente por sí solo, no va a significar nada. Tenemos que agregarle un adjetivo, suave, débil, fuerte. Y de esa manera uno puede crear nuevas palabras. Acá hemos visto 3 formas de clasificar a los morfemas, muy conocidos, ¿eh? Ahora vamos a ver algunos cuantos ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio 1 ya está resuelto, vamos a pasar al 2. Palabra que no presenta morfema flexivo de número. Recuerda, número, plural, singular. Flores. Flores ya me está indicando que es plural. Jueves, jueves como que ahí hay algo raro, ahorita lo vamos a ver. Niñitos, niñitos que me están indicando que hay un plural, que hay varios niñitos. Ositos, igualmente. Libritos, igualmente ya hay varios. ¿Cuál es el único que no tiene nada, o sea, que no presenta, que no sabemos si está en singular o si está en plural? Es la palabra jueves. ¿Cuál es el plural de la palabra jueves? No es jueves, ¿ah? Simplemente se pluraliza añadiéndole los jueves. Y si queremos decirlo en singular, el jueves. Pero la palabra por sí sola no varía. Es una palabra que depende, su variación depende del artículo, el o los. Eso es algo que vamos a ver más adelante, en la clase que toca acerca del sustantivo. Ahora, pasamos al 3. Al 3, ahora vamos a hablar acerca del morfema flexivo de género. Recuerda, género, masculino, femenino. Señora, ya me está indicando que es el femenino. Gata, igualmente. Alcaldesa, igualmente. Caja y actriz. Actriz ya me está diciendo que es femenino. Ahora, por descarte podemos decir que es caja. Pero ¿por qué caja no tiene morfema de género? Porque hay algunos sustantivos, generalmente los objetos, que no pueden cambiarse de género. Siempre los expresamos en un solo género y no va a cambiar. Por ejemplo, la silla
no lo puedo decir en masculino, es imposible. Es un sustantivo que no varía, es invariable. Igual sucede acá. Caja. Caja siempre va a estar en un género y no va a variar, por ende no presenta un morfema flexivo, un morfema que cambie de género. Ahora pasamos a los siguientes. Por ejemplo, aquí en cuanto a la definición de la morfología, ¿qué es la morfología? Bueno, es una rama de la lingüística, es una parte de la definición, y la otra es, ¿qué estudia? La estructura interna de las palabras. ¿Cuál es la alternativa que más concuerda con esta definición? Tenemos como, por ejemplo, la alternativa, a ver, la B, disciplina que estudia la estructura interna de las palabras. Ahora pasamos a otro. A ver, por ejemplo, acá, la palabra, acá el ejercicio 17, palabra que carece de prefijo, o sea, la que no tiene prefijo. Por ejemplo, insano, insano, aquello que no es sano. ¿Cómo lo sacas? Porque está con in. Incomprendido, igualmente, tiene el in, o sea, ya hay un prefijo. Inhumano, igualmente, ya hay un prefijo, in. Inculto, persona que no tiene muchos conocimientos. Inculto, ¿por qué? Porque la persona que es culta sí tiene los conocimientos. Ahora, mira la última. Inicio. Inicio viene de alguna otra palabra. Bueno, si le quitamos el in, ¿qué quedaría? Icio. Icio por sí solo significa algo. La respuesta es no. Por ende, inicio no tiene ningún prefijo, porque in ya es parte de esa palabra. Por ende, la respuesta es la alternativa E. Ahora veamos la 15, hablando de los alomorfos. Ahora, recuerda, haciendo un breve repaso. Un alomorfo es una palabra, es un morfema, mejor dicho, que expresa lo mismo de dos maneras distintas, ¿ya? Por ejemplo, cuando vimos de inculto e ilegal, son antónimos, pero uno se expresa con in y el otro solo usa la i. Vamos a ver si hay un mismo caso acá. Sal, salado. Ahí no hay ninguna diferencia o sea, ahí el único morfema que aparece es el morfema derivativo, que está al final, o sea, es un sufijo, y en el primero no hay nada, o sea que no hay nada que comparar, por ende no puede ser. Capaz, incapaz. Igualmente, acá no hay nada que comparar, porque solamente uno presenta un morfema derivativo. Inculto, anormal. Acá sí podemos comparar. ¿Por qué? Inculto es lo contrario de culto. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene el in. Y anormal es lo contrario de normal. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Porque tiene in? No, porque tiene a. Entonces, el aspecto de lo contrario se ha expresado de dos formas distintas. In y a. De esa manera ahí vemos un alomorfo, algo que se ha presentado de dos maneras distintas. Y así es. El resto de ejercicios ya quedan para ustedes. Si hay alguna duda, algo que no se entendió o algo que ustedes quieren que yo explique, lo pueden hacer llegar y de esa manera le puedo ayudar en la resolución de alguno de estos ejercicios. Muchas gracias.